O Antonio Quintana, es uno de los grandes arquitectos del periodo anterior, que se quedó en Cuba, ¿no? El edificio experimental Girón, en La Habana, ¿no? En realidad son 2 bloques, con 4 apartamentos por piso, con un solo ascensor. Ven ustedes el único ascensor para 17 pisos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no había mucho ascensor, porque la técnica. Entonces, un solo ascensor. Entonces, la idea de conectar, ¿no?, los 2 bloques con un sistema de puentes para que ese ascensor le sirva a los 17 pisos, ¿no? Una foto del estado inicial, ¿no?, con las escaleras, con los bloques, con los apartamentos, ¿no? Y el estado actual. A mí me fascina esta mega estructura, ¿no? Estamos en los años 60, es como el brutalismo europeo, ¿no? Las mega estructuras en las que se insertan las viviendas. Vemos el bloque de viviendas, pero como conectado a estructuras que sirven para circular dentro del edificio, con las escaleras, con el núcleo, con los ascensores y con los puentes intermedios, ¿no? Y ese es el estado actual en el que está Cuba, ¿no? Estamos en los primeros 30 años, ¿no? Y Cuba tiene 27 años más encima, ¿no?, de crisis económica permanente, de estar expuesto a una guerra económica con los Estados Unidos, ¿no?, en que ya el hecho de sobrevivir es impresionante, ¿no? Y yo pienso que ningún otro país latinoamericano sería capaz de sobrevivir lo que sobreviven los cubanos. Pero en fin, las cosas están en ese mal estado. Pero ven ustedes las luces con las que se trabaja, ¿no? La materialidad, como generar en la planta baja un paisaje artificial, ¿no?, que se refiere también al mar y que a la vez consta de los elementos de los que consta este edificio, ¿no? Estructuralmente, los pilares que llegan de esta manera a los fundamentos, las escaleras y, bueno, toda la planta libre, ¿no?, que permite una fluidez a través del edificio no como barrera, sino a nivel peatonal, permitiendo el paso. Tercer momento, los años 70. Ya Cuba se integra al mercado común de los países socialistas, ¿no?, con la Unión Soviética, otros países europeos desarrollados, se integra como país, digamos, del tercer mundo, ¿no?, pero que tiene la voluntad, ¿no? Cuba, pienso que reconoce ser país del tercer mundo, tiene que ver con el movimiento de los no alineados que se genera en esta época, ¿no? Asume la condición de país del tercer mundo, pero a la hora de actuar, actúa con la mentalidad del primer mundo, ¿no? Se reorganiza el territorio nacional, ahora en 15, 16 provincias, ¿no? O sea, se moderniza, ¿no?, la estructura nacional para apoyar al desarrollo, y esta racionalización, ¿no?, propia de la actitud o también de las herramientas con las que se trabaja en los países industrializados, se aplica en diferentes campos. Por ejemplo, también a la hora de construir colegios, ¿no? Hemos visto los ejemplos de los años 60, no los hemos visto. Bueno, las escuelas de arte, ¿no? Se construyeron escuelas en Cuba en los años 60, mucha obra bonita, ¿no?, buenos diseños, habría mucho que mostrar, pero a la vez las cantidades no funcionan, no se está atendiendo la necesidad enorme de escuelas a nivel nacional. Entonces, la idea de industrializar la construcción, el desarrollo de un sistema cubano que se llama el sistema Girón, que es un sistema que incluye todos los elementos prefabricados, desde los elementos de las zapatas, ¿no?, los pilares de base, digamos, para compensar las irregularidades de los terrenos, ¿no?, la primera losa ya a, digamos, 1 metro sobre el nivel del terreno, según cómo sea el terreno, ¿no? Ven las vigas pretensadas, 2, 3 dimensiones diferentes, nada más con voladizo, sin voladizo, ¿no? Igual las losas, ¿no? Sistema simple pensado para construir escuelas. Por ejemplo, una escuela secundaria básica en el campo. Les voy a mostrar un ejemplo, pero les relato un poco el contexto en el que uno se encuentra con estas escuelas, porque, digamos, uno
se encuentra en el campo, lejos de la ciudad, ¿no? Y ahí de pronto con un edificio como el que vemos aquí en planta, con 3 o 4 bloques, ¿no? Para abastecer pues a algunas docenas de pueblos en los alrededores, ¿no? Que cada uno de ellos no justificaría pues una escuela secundaria como esta. Entonces se podría decir como objetos voladores no identificados, digamos, como que han aterrizado ahí en el medio del paisaje, ¿no? Esto se puede ver críticamente, ¿no? O se puede ver como expresión de un esfuerzo impresionante de este nuevo gobierno cubano de abastecer a todo el país de lo que la gente en estas regiones necesita. Y sabemos que Cuba se ha convertido en un país exportador de académicos, ¿no? Se exportan no solamente médicos, sino lo conozco por la cooperación con la Universidad de Santa Clara, también profesores universitarios, también profesores de historia de la arquitectura cubanos que van a trabajar en países donde no los hay, ¿no? Y eso tiene que ver con movilizar, ¿no? Los potenciales de la población de todo el país. Ven un primer bloque con administración, con la zona de entrada, con administración, con clases, un pabellón bajo con el comedor universitario, con el comedor de la escuela, y en la parte posterior la residencia de los escolares, o sea, los dormitorios. Por ejemplo, la ESBEC, Escuela Superior Básica en el Campo, Benito Juárez, ¿no? Desde el último piso se ve el paisaje así, ¿no? Aquí esta pieza de arquitectura, de construcción, y allá el paisaje. Esta es la zona de entrada, ¿no? Materialmente, realmente no sé qué sienten ustedes cuando ven esta foto. Esto es construido en el sistema Girón, un sistema prefabricado, consta de lo más elemental. La idea del sistema Girón era construir escuelas, ¿no? Las escaleras estas son prefabricadas, ¿no? Ven las columnas, ven las vigas, las cabezas de las vigas, reconocen que son pretensadas, las losas, ¿no? Los pasamanos, las balustradas, ¿no? Y luego ven, ¿no? Digamos, el corredor central, ¿no? Que estructura lo que viene detrás. O sea, desde afuera, ¿no? Ven cómo se ve por debajo del edificio, ¿no? Me parece una característica importante, ¿no? Esto apenas toca el suelo, ¿no? Y luego ya la losa sobre el primer piso muestra, ¿no? Cómo se entra, ¿no? A la derecha la escalera. Estos son los espacios. Son los espacios de las escuelas, ¿no? A nivel nacional, a las que van los muchachos cubanos. Yo no sé cómo se siente esto en Argentina, pero a mí como peruano me impresiona, ¿no? Me impresiona también como ese mensaje que es decir, ¿no? La escuela es como lo básico, ¿no? Es esta construcción, son estos espacios, ¿no? Esto funciona, etcétera. Nosotros, ¿no? Vamos al colegio bajo estas condiciones, ¿no? El colegio privado al que fui en Lima, pues muy distante, ¿no? Por el confort que ofrecía de esto, ¿no? El espíritu de esto me parece convincente. Dentro de eso hay objetos especiales. Las escuelas vocacionales eran como para los mejores alumnos a nivel nacional, ya no hay tantas a nivel nacional. Grandes complejos escolares, como lo que ven ahí, en la parte, ¿no? de abajo, la carretera, eso queda en las afueras de La Habana, la zona de entrada, y de ahí ven cómo se distribuye esto a una multitud de bloques, ¿no? Y todos los bloques son similares y todos son construidos con el sistema Girón. Entonces es un complejo escolar para algunos miles de alumnos, ¿no? Con los dormitorios, es decir, con las canchas de deporte, con todo lo que se necesita para que la comunidad escolar viva ahí permanentemente. Un internado, diríamos nosotros, ¿no? Y estos son los espacios, ¿no? Las columnas prefabricadas, las vigas prefabricadas, las losas prefabricadas, este tipo de espacios. Esto es en la zona de entrada, ¿no? Con los halls, con el subir a los diferentes niveles, ¿no? Todo el conjunto, digamos, consta de bloques de 3, 4 pisos, ¿no? Siempre con corredores, es decir, los corredores son como calles, ¿no?
a diferentes niveles, ¿no? Aquí estamos más o menos cerca del nivel del entorno, digamos, lo que vemos a la izquierda, ¿no? Y vemos, se dan terrazas, se dan estos caminos, se ven los corredores de arriba, se ven las escaleras, se ven este tipo de momentos. Muy elemental. Y volvemos a la pregunta de la calidad. ¿Esto tiene calidad o no tiene calidad? ¿No? ¿Esto es una arquitectura, ¿no?, que merezca ese nombre o no? A mí, digamos, como el estudioso que se dedica a esto, le interesa constatar, ¿no?, esto es característico de este momento histórico de los años 70 en Cuba, ¿no? Se realizan este tipo de cosas y se logran este tipo de cualidades, ¿no? Formalmente, espacialmente, miren cómo se ven las losas de arriba, ¿no? Es como lo que comunica esto como un materialismo poético, ¿no? Es decir, la arquitectura consta de la construcción, ¿no?, pero no en un sentido banal, sino el que diseña esto es consciente de que la construcción es forma y de que se generan espacios y por lo tanto vistas, ¿no? El que está aquí, como yo ahí tomando esta foto, ¿no?, está registrando todos los detalles también de los pisos superiores, ¿no? Bauhaus, una versión alemana, o el pabellón de Barcelona, espacio-tiempo, o otra que es excepcional, la escuela vocacional en Camagüey, el otro era en La Habana, también un complejo a primera vista similar. Miren las vistas que se generan, ¿no? Para mí son paisajes urbano-arquitectónicos, ¿no? El primer plano, el segundo plano, lo que se ve en los siguientes edificios, este tipo de relaciones. Es una suerte poder presentarles estas fotos. A los cubanos les da vergüenza el estado de estas arquitecturas, a uno no lo dejan visitar, ¿no? O sea, uno tiene que entrar con muchos trucos, en fin, tener mucha suerte para, ¿no? Mucho está en muy mal estado, la carpintería de madera dañada, podrida, o sea, mucho que está en mal estado, pero los espacios están ahí y en realidad la arquitectura es eso, ¿no? El espacio, la construcción, la materialidad, las formas, está ahí, y me parece convincente. La relación con el entorno, miren ese tipo de paisajes internos. O sea, los que han trabajado ahí son arquitectos. Y luego hay las joyitas, porque a Alejandra le interesaban como las joyas también, las escuelas de arte. Yo te dije que iba a contestar a responder a este interés por las joyas arquitectónicas, Alejandra, también digamos, hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, es el caso de este restaurante, ¿no?, de Joaquín Galván, otro gran arquitecto, ¿no?, que se es consciente de que se está construyendo mucho con un sistema jirón en Cuba, ¿no?, con las columnas y las vigas, ¿no?, y que se plantea la pregunta, bueno, columna y viga, además de elemento prefabricado, es un elemento lineal vertical, es un elemento lineal horizontal, ¿no?, estos elementos, y qué puede, ¿no?, qué puede haber de voluntad de forma y de espacio en esto, ¿no? Entonces, tiene la tarea de construir dentro de un gran parque que se construyó en Cuba en los años 70, el Parque Lenin, en las afueras de La Habana, un gran parque popular, un restaurante que se llama Las Ruinas, porque había las ruinas de una antigua construcción ahí, unos muros que se integraban. Esto es el restaurante, ¿no? ¿Y qué hace Galván? Porque les hablaba al comienzo sobre el paisaje y la ciudad y todo eso. Él está en el paisaje, está en un parque, ¿no?, y rodeado de árboles, ¿no? Entonces, él... su proyecto lo sitúa, ¿no?, muy conscientemente, pues, rodeado de árboles, como ustedes lo ven aquí, ¿no?, o como lo ven de costado, donde, ¿no?, digamos, ven cómo el edificio es un esqueleto, ¿no?, tiene una estructura de esqueleto, las columnas, las vigas, ¿no?, y las vigas, las columnas aparecen como, digamos, la abstracción de los árboles,
¿no? Los árboles como que se transforman en columnas y en estas estructuras, y a la vez estas estructuras como que se van diluyendo en la medida en que se alejan de los espacios cerrados, y ven cómo los caminos se vuelven estas pasarelas, ¿no? Y terrazas exteriores por las cuales uno se va, ¿no? Uno que llega a este lugar se va aproximando, ¿no? del paisaje natural, por decir así, ¿no? Uno comienza a subirse a estas terrazas y a las pasarelas y a ir entrando paulatinamente en la arquitectura, ¿no? Es como una arquitectura que se va diluyendo hasta ser naturaleza, y una naturaleza que se va diluyendo hasta ser arquitectura, ¿no? Y ahí se generan estos momentos, ¿no? Donde los árboles atraviesan las losas, ¿no? Donde se va densificando el esqueleto, ¿no? Hasta pues acercar cada mes, ya ven ahí en la parte de detrás de los árboles, ya ven la casa propiamente dicha, ¿no? Y uno puede decir, esto es como una locura de composición, ¿no es cierto? Esto es arquitectura, ¿no? Con este lugar, y yo diría, Alejandra, con la misma intensidad de las escuelas de arte, ¿no? Menos conocido y todo eso, ¿no? Pero igualmente tomando como punto de partida muy integralmente todo lo que es la base de la arquitectura, ¿no? Que comienza con el paisaje, ¿no? Con el lugar, que tiene que ver con los materiales que están a disposición, con la lógica de estos materiales, etcétera, para generar algo que por un lado atiende las necesidades, obviamente para eso se construya, pero que al mismo tiempo desarrolla niveles de expresión y de vivencias propias, ¿no? Entonces, esta ya es la entrada, ya ven ahí, ¿no? Algunos de estos muros, ¿no? Que, o sea, este contraste, ¿no? de los muros ruinosos, ¿no? Emerge una construcción moderna prefabricada, o la construcción moderna prefabricada, ¿no? Mira a sus orígenes, que eran los artesanales con los materiales, ¿no? Entonces, del contraste pues brotan temas arquitectónicos, ¿no? Fundamentales, que van más allá de lo banal, de lo funcional de la construcción. Los años 80, porque la Revolución Cubana es un proceso, ¿no? Hemos visto apropiación, manejar la herencia, iniciar un camino propio de la industrialización, ¿no? Y la Revolución quiso esto, pero la Revolución no es una persona, ¿no? O sea, Castro no era Batista, o no sé, no era Somoza, no tenía cuentas en Suiza o casa en Miami, ¿no? Son los cubanos los que van haciendo las cosas, ¿no? Entonces, hay críticas, ¿no? Porque hay excesos, no solamente se construyen las escuelas con el sistema Girón, sino todo se construye con el sistema Girón. La vivienda, ¿no? Los nuevos conjuntos habitacionales, la gente se queja de que son sopas de bloques, que mucho bloque, mucha repetición, ¿no? Los arquitectos se quejan de la industrialización de la construcción, que quieren más espacios para... Entonces, hay un proceso de rectificación de errores, ¿no? Se vive esto colectivamente, el gobierno dice, bueno, vamos a ver cómo, ¿no? Cómo podemos rectificar nuestros errores. Y yo lo he llamado como una recubanización, ¿no? En el sentido de que los 70 fueron muy marcados por la integración de Cuba al mercado común de los países socialistas, y en los años 80 como que los cubanos vuelven a fijarse un poco más en sí mismos, recubanización, no solamente así como en un nivel cultural, formal, sino también de volver a mirarse a sí mismos y de decir, bueno, nosotros queremos realmente esto, ¿no? Nosotros los arquitectos realmente creemos que ese es nuestro aporte, o podemos buscar un aporte diferente, propio. Un tema son las plazas de la Revolución. Se había construido mucho barrio nuevo de vivienda, pero manteniendo la estructura histórica de la ciudad, con la Plaza de Armas, por ejemplo, ¿no? Y se desarrolla la idea de darle a las ciudades un nuevo centro, y este nuevo centro se ubica generalmente al borde de la ciudad existente, o entre la ciudad histórica
y los nuevos barrios de vivienda, y a estos centros se le llama plazas de la revolución, como la Plaza de la Revolución de La Habana, ustedes se acuerdan, pero esa es, por decir así, la histórica, ¿no?, generada por apropiación, y aquí se construyen nuevas, ¿no? Y la Plaza de la Revolución en realidad estaba pensado para ser un nuevo centro de ciudad, es decir, para tener vivienda, para tener servicios, para tener cultura, para tener instituciones de la vida pública, diferentes tipos de instalaciones. Estamos en los años 80, sabemos que el 90 acabó esta fase de la historia cubana, entonces estos proyectos quedaron inconclusos y lo que siempre se hizo, ¿no?, fue el altar. Tú sabes que las catedrales góticas siempre se comenzaban a construir a partir del altar, ¿no? Es como lo esencial, ¿no? Y el resto de la iglesia se iba haciendo a lo largo de las generaciones y de los siglos. Y en este caso, bueno, como de una manera similar. Estamos en la ciudad de Guantánamo y este es el altar, en el sentido es un monumento político que hace referencia a temas de la independencia cubana, de España, en otros casos a los mártires de la Revolución cubana, ¿no?, y que se expresa plásticamente en el caso de Guantánamo de esta forma, ¿no? Lo especial es, las escuelas eran las mismas en todo el país, los tipos de vivienda eran similares en todo el país, las plazas de la Revolución son diferentes en todas partes, ¿no?, como generar lugares de la individualidad, ¿no? Y en este caso yo creo que eso de recubanización se entiende en el sentido de que, ¿no?, estamos ante un lenguaje plástico, ¿no?, que nos podemos imaginar como muy cubano, además de reflejar pues a personajes de la historia de Cuba, ¿no? Acá los campesinos, ¿no?, con su caballo y con su machete, ¿no?, luchando contra los españoles. Un ejemplo impresionante es la Plaza de la Revolución de Camagüey, que es una ciudad como Rosario, que tiene una comunidad urbana muy consciente de sí misma y orgullosa, ¿no? Y Alexis Souto es un arquitecto de Camagüey, que sufrió mucho a la hora de mostrarme esta imagen que ven aquí, porque de esto se realizó muy poco, ¿no? Ha quedado inconcluso y eso es una frustración, ¿no? Pero ven el altar en la parte central, con la plaza delante, ven las torres de vivienda diseñadas individualmente, originalmente por el equipo de Souto, ven el estadio de atletismo, ven el estadio de pelota, ven una sala multiuso techada al fondo, ven zonas con edificios que acompañan el espacio público a todos los lados, de la administración pública, comerciales, culturales. O sea, era la idea de un nuevo centro de ciudad que sustituya a la Plaza de Armas Colonial, o que complemente, si se quiere, a la Plaza de Armas Colonial, ¿no?, que dote a la ciudad de un nuevo centro de esta comunidad urbana socialista, ¿no? De esto se construyó algunas torres, ¿no?, pero de acuerdo a los estándares cubanos, ¿no?, cosa que enfurecía a Alexis Souto porque, digamos, le parecían demasiado masivas para este lugar, ¿no? En fin, lo que se terminó es el altar, el tratamiento del piso, que es muy bonito porque tiene mucho carácter como del suelo de la sala, digamos, ¿no?, como muy doméstico, ¿no?, con su carácter decorativo, muy sencillo, son superficies de concreto y otras de ladrillo, y el color de ladrillo tiene la calidez, ¿no?, y la plástica misma, bueno, yo diría bastante arquitectónica, no solamente artística. Pero esto ya, como les decía, inconcluso. El tema de la sopa de bloques, la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos de 1991. Esto se ha construido, pero sudando sangre, digamos, porque ya el país estaba en crisis y a la vez quería
que estos juegos fuesen posibles. Un conjunto que rescata la idea del boulevard, ¿no? Abandonar el tipo del Asitlon, ¿no? del conjunto habitacional obrero, ¿no? Con los bloques, en una buena solución bien estructurada, donde fracasa la planificación muy mal estructurada, la sopa de bloques. Y aquí se rescata la idea del espacio público como bulevar con un paseo central, se rescata la idea de los bloques, ¿no? Si bien son mega bloques con edificios individuales, ya lo reconocemos en la planta, pero construidos con los sistemas de prefabricación cubanos, ¿no? Este es el paseo central de este bulevar, donde vemos, se está retomando un tema del urbanismo del siglo XIX, ¿no? Como que los cubanos no le tienen miedo a los modelos urbanísticos que hace poco tiempo se tildaban como de burgueses, ¿no? Y a la vez vemos que no manejan bien estos tipos. O sea, esto no es realmente convincente cuando uno lo compara con el Prado, con los bulevares históricos de La Habana. Pero bueno, esta es la vía panamericana, ¿no? Los bloques constan de este tipo de casas donde ven, ¿no? Se abandona la idea de que todos los edificios tienen que ser iguales, de que la individualidad es algo burgués o pequeño burgués, ¿no? Y se acepta, ¿no? Que la gente tiene sus gustos, quiere identificarse con su casa, ¿no? Vemos que se busca una variedad de expresiones formales, pero también creo que se reconoce que los sistemas de prefabricación no estaban muy preparados para generar individualidad, ¿no? A veces funcionaba mejor, a veces no tan bien. Pero, ¿no? Vemos un desarrollo, o sea, Cuba no tiene una historia, digamos, monolítica, sino también tiene procesos internos de desarrollo político, social, ¿no? Cultural, también urbanístico y arquitectónico, ¿no? Hay espacio para eso. Y hay espacio también para que surja otra vez la figura de la personalidad, ¿no? Del arquitecto individual. Por ejemplo, José Antonio Choi, de Santiago de Cuba, que ahora vive y trabaja en La Habana, que era arquitecto de las empresas provinciales de proyectos, de un EMPROI, del EMPROI 15 de Santiago de Cuba, ¿no? Así trabajaban los arquitectos exclusivamente hasta hace poco. Pero dentro de este EMPROI, de una empresa estatal de proyectación, ¿no? Digamos, José Antonio Choi se le reconocía como individuo con una capacidad especial para el diseño, ¿no? Y él diseñó, por ejemplo, esta estación ferroviaria de Santiago de Cuba. Esta imagen muestra los galpones industriales en los alrededores, ¿no? Que no solamente son relevantes porque estaban ahí, sino son relevantes porque Choi reconoció en ellos un motivo que quiso retomar para su propio diseño, ¿no? Y ven el gran techado de esta estación ferroviaria, ¿no? Como que, ¿no? Claro, los años 80 son, ¿no? Son un momento en que se revisa a nivel global lo que es la arquitectura moderna, en que se retoman temas urbanos, ¿no? En que se busca conectarse con el siglo XIX, y lo hace Choi también, y yo pienso que lo hace de una manera vital, digamos, o sea, no es un formalismo, si bien le da una importancia a lo formal que no existía de esa manera en los años 70, ¿no? Incluyendo, ¿no? Espacio para, esa es la zona de entrada, ¿no? El color, las figuras geométricas, reconocemos en los temas postmodernos y vemos, ¿no? De esta manera había espacio en Cuba también para este tipo de estructuras, ¿no? Como los folies ¿de quién? De Perrault, de Jean Nouvel, en La Villette, en París, de Chummy. de Chummy, ¿ya? Bueno, ¿no?
y a la vez interesante porque, digamos, uno puede subir realmente y puede desde arriba realmente vivir esto, ¿no? A la hora que espera ahí, o sea, está bien, no es puro formalismo, sino tiene su sentido dentro de este proceso de recubanización, de redescubrimiento de la arquitectura, del arquitecto como autor, de la arquitectura como arte. Y llega 1990, que es un corte brutal en la historia de la humanidad, para muchos países para bien, ¿no? Como para Europa, que se supera la división de Europa, y eso es enormemente positivo, pero para Cuba es un golpe brutal y significó años muy difíciles en que todo generaba alrededor de la supervivencia, ¿no? De la supervivencia de la revolución, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de...? No, los jóvenes no, pero los mayores sí, ¿no? De cómo, ¿no? Cuando ¿no? el derrumbe de Yugoslavia, de Bulgaria, de Rumanía, ¿no? De cómo poco a poco se iban derrumbando los órdenes del socialismo real existente, que se podía discutir si eso realmente merecía el título de socialista o no, pero en fin, ¿no? Se esperaba el derrumbe de Cuba y hasta hoy se espera el derrumbe de Cuba. Pero se inició un camino muy difícil que exigió nuevas estrategias, ¿no? Crisis permanente desde entonces y un dualismo desarrollado, un dualismo de dos economías paralelas, ¿no? La socialista cubana de los primeros decenios y modelos empresariales para involucrar capital internacional que le asegure a Cuba sobrevivir, ¿no? A través sobre todo del turismo, ofreciendo turismo. Entonces vamos a ver ejemplos de los dos, ¿no? Le decía, vamos a ver un proceso que no ha terminado, sobre todo la historia no produce situaciones, ¿no? de fin feliz, sino la vida es la vida y así ha de ser encarada. Entonces les muestro la casa de Esperanza. Esperanza no en el sentido de esperanza, sino de mi amiga Esperanza, ¿no? Una cubana que vive aquí a la derecha, ¿no? Este maravilloso, no sé, digamos hotel de alrededor de 1900, ¿no? Que durante la revolución fue transformado en vivienda, ¿no? Que no ha recibido mantenimiento y que por lo tanto se ha derrumbado en partes. Ven ustedes que se ve a través de la planta superior el cielo, ¿no? Ahí esas zonas ya no están habitables, pero Esperanza seguía viviendo ahí y ahí la he visitado. Esta era la escalera para subir al segundo piso superior donde vivía Esperanza, ¿no? Una parte de la escalera se derrumbó y fue sustituida por esta escalera de madera, que como ven ha sido hecha profesionalmente. Digamos, es un nivel muy modesto de acción. O sea, vemos, digamos, que el Estado en esta medida se ocupa de mantener, ¿no? De preservar la habitabilidad de estos espacios. Esta es mi amiga Esperanza, ¿no? Y este es el apartamentito de ella. Digamos, yo diría, ella ha tenido para sí una habitación o media habitación de las muy grandes habitaciones y muy altas habitaciones de este palacio, ¿no? Y dentro de eso, ¿no? Se ha construido con materiales livianos, con madera, una losa intermedia. Entonces en la parte de abajo ella tiene su cocina, su baño, su sala, ¿no? Su balcón, y en la parte superior es la zona de dormir, ¿no? La vida de Esperanza es materialmente muy modesta, ¿no? A la vez, yo no sé cómo lo sientan ustedes, yo les muestro las imágenes para que ustedes lo sientan tal como lo sientan, ¿no? Pero esto es muy típico de los cubanos, ¿no? Gran modestia material, ¿no? Si quieren se puede llamar pobreza, pero como alguien que viene de Perú y que distingue muy claramente, ¿no? Qué cosa es modestia y si se quiere pobreza y qué cosa es miseria, ¿no? La miseria que ya lastima la dignidad de la gente, ¿no? Para mí claramente estamos ante modestia,
pero con mucha dignidad. Esperanza necesita lentes, tiene lentes, no tiene problemas con los dientes, no tiene problemas de higiene, no tiene problemas de vestimenta, va regularmente al peluquero, en fin, eso es normal en Cuba, eso es parte de la modestia en la que se vive, ¿no? A diferencia de la miseria que yo conozco del Perú y que es lo que duele, donde se lastima la dignidad humana. El Mejunje es un centro comunal en Santa Clara, la ciudad con la que tenemos la cooperación, ¿no? Y el Mejunje es un lugar que los ciudadanos se han tomado con apoyo de la ciudad, ¿no? Como para desarrollar ahí sus encuentros, sus diversiones, ¿no? Así se presenta hacia afuera, y esta es la zona de entrada, y ahí ven un programa de actividades, programación especial para niños y adultos, ¿no? Para adultos de todas las edades, en fin, un programa muy variado dentro de ruinas, ¿no? Es como habilitar lo que realmente hay, ¿no? Y lo que está a disposición es algo que está en este estado de conservación, ¿no? Y con las estructuras metálicas que se encuentran, que se pueden ir arreglando, y con las tablas que hay, en fin, se va arreglando el espacio de tal manera para que sirva como marco para lo que la gente quiere vivir, que es hacer música, que es reunirse para lo que sea, para bailar, ¿no? Para exposiciones, en fin. Dentro de esa modestia material, ¿no? Algo que a mí como arquitecto, digamos, ¿no? Me convence, porque lo que sucede ahí, ¿no? Humanamente, ¿no? Es apoyado por los espacios con esa materialidad que será modesta, ¿no? Pero que dentro de lo que está viviendo Cuba es vital y es convincente. Y el otro lado de la medalla, ¿no? Dualismo, los hoteles, por ejemplo, un hotel urbano. Les muestro uno de Abel García, porque también hay mucha cosa muy banal de este momento, ¿no? Digamos, muy banal en el sentido de muy parecido lo hay en Lima, o tal vez en Buenos Aires, o en fin, donde sea, porque el turismo internacional es la industria del turismo, no es la cultura, es la industria del turismo, negocios. Y Meliá La Habana es una obra de Abel García, es un buen arquitecto cubano, ¿no? El programa es lo que se requiere, ¿no? Para un hotel de este tipo en La Habana, un gran hotel, la cantidad de camas, el equipamiento, todo eso, ¿no? Estándares internacionales, ¿no? Y a la vez yo diría un lenguaje que incorpora como algo de afrocubano, ¿no? Ya en los detalles formales, como en la zona de entrada, ¿no? Y si se quiere también en esta zona del paisaje, está ubicado cerca del mar, pero en la zona de La Habana no hay playas, es decir, es un mar bravo con rocas y todo eso, entonces la piscina, etcétera, que se transforma en paisaje, en fin, un hotel internacional con cierto aire cubano. O en Varadero, ¿no? También de Abel García, construcciones más o menos convencionales, como las que pide el mercado, ¿no? Pero combinados con una escenografía, con estas arcadas, ¿no? De 2, 3 pisos de altura que inventa Abel García, como refiriéndose a las arquitecturas coloniales asociadas con Cuba, ¿no? Pero que él usa pues como marco, ¿no? Para los espacios que nuevamente pues este mercado requiere. O más extremo, la marina de Varadero, en la última punta de Varadero, una marina para los propietarios de yates internacionales que llegan con sus veleros, etcétera, a este lugar, ¿no? Digamos, es para un público más selecto, una cosa más internacional y en ese sentido también menos cubana, ¿no? Como un pueblo, entre comillas, ¿no? Con algo de gastronomía, con algo de negocios, con lo que se pide para este lugar, y con la zona portuaria, bueno, que sabemos esto es en Varadero, esto es en Cuba, esto es reciente, pero de igual manera podría ser esto, no sé, podría ser Cancún, podría ser algún otro lugar similar, ¿no? Ambas caras son propias de la Cuba de hoy.
Al comienzo hablábamos sobre eso de, ¿no?, de nuestra condición humana, que somos en realidad, ¿no es cierto? Y a la hora de hacerlo no hablamos de culturas, no hablamos de naciones, no hablamos de decir yo soy argentino, o peruano, o cubano, o lo que sea, sino estamos hablando de una condición humana, ¿no? Si vemos las imágenes estas de Colón llegando a América, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿No? Digamos, como peruano podría esperarse de mí que diga, bueno, es al lado de los indios, ¿no? Y en cierta forma es así, y a la vez es una realidad que yo estoy hablando español, ¿no? Entonces, no es tan fácil nuestra situación, ¿no? ¿Dónde posicionarnos? Y, digamos, la propuesta, como estamos en un siglo XXI, es ser conscientes de que hay cosas más importantes que decidirse entre lo uno y lo otro, que lo fundamental en realidad es rescatar nuestra condición humana como un punto de referencia fundamental y como algo que nos une a los seres humanos en todas partes, más allá de lo que nos diferencia, ¿no? Como reconociendo que este siglo XXI ha de servir para superar los conflictos del pasado, ¿no?, y ayudar a ponernos de acuerdo independientemente de muchas cosas, ¿no?, de nuestras orientaciones políticas o sociales o sexuales o religiosas o lo que sea, ¿no? Y que en ese sentido, ¿no?, este esquema de lo uno o de lo otro puede ser superado. A la vez somos lo que somos y como latinoamericanos, ¿no?, estamos en situaciones de dependencia, ¿no?, que Cuba ha tratado de superar, con muchos problemas, con soluciones parciales, con soluciones temporales. El desafío de lograr romper estas limitaciones a las que estamos expuestos como países del tercer mundo continúa y es propia de todos aquellos países, ¿no?, que viven bajo estas condiciones. Y desde ese punto de vista, digamos, sigue siendo actual y necesario como mantener una actitud de rebeldía frente a estructuras globales, ¿no?, que no pueden ser las del siglo XXI, ¿no?, y menos desde el punto de vista de los que vivimos en los países del tercer mundo. Esta es una conciencia que, a pesar de todos los problemas, sigue existiendo en Cuba. Lo que ven aquí es lo que yo vi desde muy lejos en el malecón de La Habana, algo que resplandecía rojo muy al fondo, que yo no sabía qué cosa era hace algunos años, era durante el gobierno de Bush, y acercándome vi que esta luz provenía de la Embajada de los Estados Unidos, ¿no?, en ese momento la representación, no sé qué, de los Estados Unidos, en que la administración de Bush había mandado colocar estos avisos luminosos, ¿no?, con las letras que pasan, digamos, para comunicar noticias, ¿no?, que el gobierno norteamericano se imaginaba que incomodarían al gobierno cubano, ¿no?, tema derechos humanos. Entonces era una provocación política porque eso se veía desde lejos y atraía la mirada, ¿no? Entonces la forma de reaccionar a eso de los cubanos se construyó esta tribuna antiimperialista, eso fue un primer paso, así llamada, ¿no? Ven la tribuna ahí al fondo con estos arcos, ven cómo el espacio se limita con estos tijerales, con las obras de arte en la parte superior, ven la escultura de Martí con un bebé en brazos y señalando, como denunciando ¿no?, señalando a la embajada norteamericana como denunciándola. Se entiende el mensaje político, a la vez los cubanos tienen mucho humor y a uno de los cubanos inmediatamente le cuentan, ¿no?, que lo que se dice en Cuba es que Martí no está tanto denunciando nada, sino le está enseñando al bebé la embajada de los Estados Unidos, diciéndoles, y tú cuando seas grande, ahí es donde vas a ir a pedir tu visa.
¿no? Tienen esta autoironía, ¿no? Como país que anda un camino difícil, lo que ha significado que haya olas de migración, ¿no? Pero también la decisión de los que están en Cuba de seguir en Cuba, ¿no? Luego de que se instalaron estas luces, ¿no? Los cubanos han construido frente a la embajada el monte de banderas, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Y es enormemente impresionante, ¿no? Porque, bueno, están pensadas para tapar la embajada norteamericana, para que no se vean estas informaciones, pero a la vez, ¿no? Son estas no sé cuántas y tiene su simbolismo. Algo que así como de 1898 hasta el año que se construyó esto, han sido tantos años y por cada año hay una bandera, algo así, ¿no? Como diciendo, no, es una referencia a nuestra guerra de independencia, y estas banderas a su vez, o negras como una estrella, o las banderas cubanas, ¿no? Rojo, azul, blanco, ¿no? Grandes, con la brisa intensa del malecón habanero, vibran muy intensamente y rugen muy intensamente. Entonces es una obra de una intensidad excepcional también, digamos, hay un conflicto político, ¿no? Y se resuelve haciendo uso también de la creatividad que nos caracteriza a nosotros los arquitectos, los urbanistas, los paisajistas, ¿no? Y también en ese sentido me parece pues un ejemplo que vale la pena relatarles en este contexto. Gracias por estar aquí, gracias por su interés.